nuevo gobierno este jueves en las elecciones autonómicas convocadas por el gobierno español. Decidirán entre los políticos que promueven la independencia y los que defienden la unidad de España. Estos comicios son extraordinarios, se llevan a cabo después de que Madrid cesara al Ejecutivo catalán por proclamar de forma inconstitucional la independencia de la región. Pasamos ahora con Vera Cataño, quien nos acompaña con los detalles desde Barcelona. Muy buenas tardes, Vera. ¿Cómo ha transcurrido el día? Un día muy importante definitivamente para la región. Saludos, María Alejandra. Efectivamente, y tenemos datos muy recientes sobre la participación, poco más del 68%, lo que supone un 5% más que en los últimos comicios, los del año 2015. Sí les podemos contar que la jornada está transcurriendo sin incidentes. Los sondeos ya apuntaban a que podía haber una participación récord de en torno al 80%. Y todo ello porque, como bien dices, no se trata de unos comicios habituales, empezando por el hecho de que se están celebrando en un día jueves y no en un domingo, como suele ser habitual. De hecho, los centros educativos están funcionando, muchos de ellos como colegios electorales. No hay clases para los estudiantes y aquellos que desearan acudir a un centro de votación para poder ejercer su derecho de voto tenían hasta 4 horas en sus respectivos trabajos para poder hacerlo. Sí que también en el centro electoral en el que nos encontramos, en uno de los barrios de Barcelona, de la capital catalana, hemos podido hablar con apoderados que se encuentran realizando tareas de control para garantizar el normal funcionamiento de estos comicios. Hemos detectado en algunos casos que había cierta desconfianza sobre cómo podía ser este recuento de votos. Si les parece, vamos a compartir algunos de estos testimonios. No son unas elecciones normales, entonces se ha generado por todas partes de la sociedad, desconfianza. Ha habido una avalancha de apoderados, pues más que nada para, comprobar de que realmente, en el recuento de votos, pues no se produzca ninguna irregularidad. Hay dudas de legalidad por ciertos partidos. Quizás al principio había cierta tensión por el inicio de la jornada, pero está con total normalidad. Veo demasiada supervisión de qué número de papeletas se van cogiendo de cada partido, ¿no? Yo creo que ahí tampoco deberíamos de entrar los partidos. No, yo creo que la participación será alta, lo demás ya lo veremos, pero irregularidades le diría que no. Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia ha tomado medidas adicionales para estos comicios. Ello es porque temen que pueda haber tanto ciberataques como también alteración en la comunicación de resultados provisionales que pudieran eventualmente deslegitimar los resultados definitivos. Quedan menos de 2 horas para el cierre de los colegios electorales en un contexto, como decimos, complejo, donde también todo apunta a que, pese a que pueda haber un vencedor en esta noche electoral en Cataluña, serán necesarios los pactos y los acuerdos entre más de una formación para poder gobernar. Y María Alejandra, podemos decir que realmente uno de los verdaderos desafíos en estos momentos es poder instaurar un gobierno estable en Cataluña. Un gobierno estable, Vera, que se espera pueda solucionar la crisis que ha habido política e institucional de los últimos tiempos. Te pregunto, ¿cómo está el ambiente en general en Barcelona? Más allá de esa afluencia de electores que, me parece muy bien, están entonces participando en estas elecciones tan importantes e inéditas el día de hoy. Así es, lo cierto es que los hechos que hemos ido comentando, por ejemplo, la convocatoria de ese referéndum el pasado 1 de octubre, la posterior aplicación del artículo 155 por parte del gobierno español después de esa declaración de independencia en el Parlamento catalán, son hechos que han hecho de alguna manera que se polaricen las opiniones. Hemos encontrado a gente de uno y otro bloque, de estos dos bloques que estamos comentando, independentista y constitucionalista, pero lo cierto también debemos comentar es que hemos encontrado a muchas personas en la calle que nos decían no sentirse identificado ni con un bloque ni con el otro y querían salir de esta situación de fractura y de crisis social. También personas que hasta pocas horas antes de estos comicios todavía no sabían por qué partido iban a optar. Por todo ello sigue siendo incierto qué es lo que va a ocurrir después de esta noche electoral y también cómo se pudieran llegar a producir esos pactos, porque si bien hablamos de 2 bloques, dentro de cada uno de ellos los partidos también mantienen ciertas diferencias y de ahí esa dificultad de poder instaurar un gobierno estable que garantice esa convivencia en Cataluña después de esta crisis que, como estamos diciendo, podemos considerarla la más grave de la historia reciente de España. María Alejandra. Vera, tengo que despedirme, pero te quería preguntar, ¿cuánto tiempo después del cierre de las mesas se estima que se pueda conocer los primeros resultados?
Habitualmente sería entre las 10, 10 y media de la noche, hora española, cuando podríamos tener ya unos resultados bastante definitivos. De todas maneras, las autoridades adelantaron que será este viernes cuando se publiquen en la web oficial de las elecciones en Cataluña esos resultados oficiales. María Alejandra. Bueno, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, Vera Cataño, por tu cobertura desde muy temprano, además allí en Barcelona. Un gusto tenerte en Realidades en Contexto. Buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias. Y para analizar estas elecciones en Cataluña vamos a darle la bienvenida a Marta Rebolledo, profesora de Comunicación Política y subdirectora del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. Nos acompaña vía Skype desde Pamplona. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle qué cree que puede pasar el día de hoy y si el resultado realmente pueda solucionar la crisis que ha habido en la región por los últimos meses. Bueno, todos esperamos que estas elecciones ayuden, ¿no?, a, como estaban comentando anteriormente, ¿no?, a que se mantenga o restaurar el orden institucional y dar estabilidad a Cataluña. Ante los resultados, bueno, hay mucha expectación porque hay muchas opciones posibles. Hay que recordar que no solo hay, digamos, una competición entre los dos bloques, ¿no?, el bloque soberanista e independentista y el bloque constitucionalista, sino que luego dentro de esos dos bloques también hay una pugna dentro de internamente. Con lo cual las opciones están abiertas, puede pasar de todo y veremos a ver qué tipo de negociaciones se dan a posteriori, ¿no? O sea, a pesar de los resultados que obtengamos, va a haber ahí una serie de días, una serie de semanas que veremos cómo se conforman realmente esas negociaciones. Así es. Ahora, profesora, al parecer son los indecisos los que van a inclinar la balanza a un lado o al otro. Pero ¿se logrará entonces un claro vencedor? Y si es así, no se lo tendrá nada fácil. ¿Cuál sería el mayor reto? Los indecisos obviamente pueden marcar la diferencia. No obstante, no creo que los indecisos sean realmente un factor decisivo. Es verdad que el Parlamento está muy fragmentado y ya sea una mínima diferencia en la aritmética puede condicionar mucho los resultados. ¿El reto cuál va a ser? El reto va a ser realmente qué pactos se llegan. Es decir, un escenario posible y que tenemos que tener en mente, que ojalá no lleguemos a eso, pero bueno, ahí está la posibilidad, es que si no se llega, si no consiguen una mayoría absoluta ninguno de esos dos bloques, después habrá una segunda vuelta y luego hay un proceso de negociación. Si no se consiguen en esas votaciones un resultado, la propuesta de un presidente aprobado por el Parlamento, nos veremos abocados a unas segundas elecciones, con lo cual esa es una opción que está abierta. Ojalá no lleguemos ahí, pero es posible y se puede dar esa posibilidad, ¿no?, de convocar unas segundas elecciones. Con lo cual el reto, veremos a ver las negociaciones. Le iba a comentar que ojalá no se llegue a eso, porque ya vimos no solamente que pues alargaría el proceso, sino también cuando estaban intentando formar gobierno en España se tuvieron que repetir las elecciones y pues por supuesto la carga económica es fuerte también para el país. Ahora, profesora, de ganar los independentistas, ¿volvería Puigdemont? ¿Qué puede pasar si se sabe que pudiera ir a la cárcel si regresa a España? Bueno, puede, la opción está ahí, como bien apunta, ¿no? Puede ser que sea el nombrado presidente, pero precisamente como hay una lucha, y no hay que olvidar que hay una lucha interna dentro del bloque también independentista, Esquerra Republicana está ahí, y hasta hace poco las encuestas daban que tenían muchas opciones de ser ganadores. Entonces, ahí puede haber una lucha de personalidades entre realmente si va a ser Puigdemont o va a ser Junqueras, que Junqueras precisamente está en la cárcel, con lo cual, por ese mismo dato, estas elecciones son todavía más inusuales, porque de ser nombrado presidente es algo que nunca ha pasado en la historia, ¿no? ¿Podría ser elegido? Sí, podría ser elegido, pero si pisa territorio español, se supone que tiene que ser llevado ante un juez, con lo cual
la situación es inusual, desde luego, excepcional. Inusual, excepcional, complicada, profesor, y por eso es que hay tanta expectativa ante estas elecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marta Rebolledo, profesora de Comunicación Política y subdirectora del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. Feliz jueves. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en breve, aquí en Realidades en Contexto, vamos hasta Washington para saber si el gobierno de Estados Unidos cierra o no. Sepa qué puede pasar con el presupuesto nacional, pero también la ONU votó hoy una resolución que condena el reconocimiento que Estados Unidos hizo a Jerusalén como capital de Israel. Esto y más en breve. La comodidad que deseas para las personas que quieres está en un solo lugar. Con la nueva generación Chevrolet Traverse están todos invitados. Chevrolet, find new roads. En Tigo, los smartphones vienen con otro de regalo. Pásate a Tigo, que comprando uno y activando un plan, te llevas otro para regalar. En Navidad, lo bueno se multiplica. Ven ya a una tienda Tigo. Más de 100 años después del estreno de El Vagabundo, CNN te invita a recorrer la trayectoria de su protagonista, el gran actor y director Charles Chaplin. Una historia que va de la mano con la evolución de la industria cinematográfica, desde el experimento animático hasta el fenómeno comercial internacional, el resultado de combinar el ingenio con el arte. Docufilms presenta Chaplin, El Camino del Vagabundo, el domingo, en CNN. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las